el pasaje, si ustedes pusieron atención desde el principio, yo espero que sí, viene hablando acerca de la idolatría. Dice, se postró Bel, se abatió Nebo, que esto está hablando de dioses babilónicos. Si ustedes se fijan, el capítulo anterior, el capítulo 45, termina hablando de Dios y los dioses de Babilonia, y entonces habla de esos dioses como se postran delante de Dios, o las imágenes de esos dioses se postran delante de Dios. Me acordé, apenas estuvimos meditando sobre Samuel y recordábamos cómo los filisteos habían robado o se habían llevado el arca del pacto, y cómo los filisteos pues habían llegado y habían puesto el arca del pacto en sus templos. Y lo que dice la escritura ahí en el primer libro de Samuel es que los dioses de los filisteos se cayeron, las imágenes de los dioses de los filisteos se cayeron, los dejaron ahí en la noche, y cuando regresaron en la mañana estaban postrados ante el arca del pacto. Y también incluso dice que uno de estos dioses se rompió los brazos y pues ya nunca volvieron a usar más ese lugar, ese santuario. Este pasaje está hablando acerca de la idolatría, y es cierto, está hablando acerca de pues las imágenes, porque habla acerca de cómo fabrican o cómo construyen una imagen. Pero el punto que creo que debe llamarnos la atención, y creo que debemos de poner atención sobre qué es lo que quiere decirnos este pasaje, es que está hablando al pueblo de Dios. Lo primero. Se supone que en el pueblo de Dios, pues no hay idolatría, o se debería de suponer. Incluso nosotros evangélicos del siglo XXI, que pues nos jactamos de no ser o no hacer como el catolicismo romano, decimos, bueno, en nuestros templos no hay imágenes, ¿va? Y ustedes dicen, bueno, sí, entramos aquí, pues no, vemos unas campanitas por ahí, pero no hay imágenes. ¿O sí hay imágenes? Aquí decimos no. Pero probablemente también en algunos aspectos, en algunos templos o en algunas formas, el pueblo de Dios buscaba, y digo entre comillas, buscaba no tener imágenes. Pero cuando está hablando aquí acerca de la idolatría y de lo que está pasándole al pueblo de Dios, es como muchas veces el pueblo de Dios pone sus ojos, anhela, como pone su confianza, como incluso da tributo, como a veces honra, como a veces pues dice que no, pero ahí está y admira ciertas cosas, que llega un momento y las pone en el lugar de Dios. Llega un momento y esas cosas, a veces, repito, tal vez sin darnos cuenta, pero esas cosas las pone en el lugar de Dios. Idealiza, y yo no quiero decir que esté mal que a veces idealicemos algunas cosas, o que honremos algunas cosas. La Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres, ¿sí? Pero poner esas cosas en lugar de Dios es algo diferente. Poner esas cosas como Dios, o que a esas cosas le rindamos el culto que solo Dios se merece, eso es otra cosa. Entonces, fíjense, en sus Biblias, me gustaría que, siempre les pido que tengan sus Biblias abiertas. ¿Cómo inicia el pasaje diciendo, se postró Bel? Está hablando de un dios de los babilonios. Se abatió Nebo, está hablando de otro. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias. O sea, ellos solitos no pueden andar, tienen que llevarlos cargando. Y después dice, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solías llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. O sea, esas cosas que tú admiras, que tú idealizas, que tú tienes como lo máximo, pues fíjate que no son tan poderosas o tan
o tan sorprendentes porque necesitan que los carguen. Esas cosas que tú ves así de esa manera, necesitan que las lleven bestias cansadas. Y entonces, versículo 2, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escapar de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que huir, ¿qué? En cautiverio. Repito, el pasaje está hablando sobre idolatría, pero está hablando al pueblo de Dios. Está diciéndole al pueblo de Dios, como llamando la atención, ustedes pongan atención porque de repente ustedes pueden estar poniendo su confianza o idealizando cosas que no son lo más importante. Y fíjense cómo es esto de que le está hablando al pueblo de Dios. Versículo 3, ¿a quién se está dirigiendo? ¿A quién le está señalando? Versículo 3, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. ¿Sí se dan cuenta a quién le está hablando? Al pueblo de Dios. Al pueblo, fíjense lo que Dios le está diciendo, yo te he llevado. O sea, si estás aquí, ¿se acuerdan? Veíamos Ebenezer. Bueno, hasta aquí nos trajo Dios. Bueno, si estás aquí, si hemos llegado hasta aquí, si hemos alcanzado algo, si hemos logrado algo, si hoy podemos decir tenemos algo, es por la gracia de Dios. Y le quiere recalcar Dios a su pueblo. Yo lo hice, no fuiste tú. Yo lo llevaré. O sea, lo hice, te traje hasta aquí y además te voy a llevar. A pesar de que tú andas viendo otras cosas, a pesar de que tus ojos de repente están mirando para otro lado, a pesar de que tu corazón de repente se emociona por otras cosas, a pesar de que pues dices, ay, pues esto no está tan malo, pues como que podríamos también nosotros hacer. A pesar de eso, él dice, yo soportaré, me llama la atención eso, yo guardaré. Yo soy el que lo estoy soportando. Entonces, advierte el pasaje sobre lo que hacen los pueblos, o sea, sobre lo que los de afuera están haciendo, las personas, como aquellos idealizan, como ellos confían en esas cosas, como piensan en esas cosas. Pero entonces le dice al pueblo de Dios, pongan mucha atención, versículo 5, y voy aquí. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me compararáis, así dice, para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, pesan la plata con balanzas, alquilan platero para hacer un dios de ellos, se postran y le adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí está, allí se está, no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ¿verdad? Y la última frase, ni libra, yo iba a decir, ni mucho menos los libra de la tribulación. Eso que tú tanto admiras, eso que tú estás también idealizando porque todos los demás lo idealizan, eso que ahorita a ti te está llamando la atención más que a Dios y que tú estás poniendo tus ojos en esas cosas, y quiero repetir, pues a lo mejor ahorita nosotros estamos pensando en imágenes, pero no, todas las cosas que nosotros ponemos en lugar de Dios son idolatría. Todas las cosas que nosotros ponemos en lugar de Dios son cosas a las que nosotros estamos rindiéndole culto. Y a veces son cosas que nos pueden parecer muy nobles, muy loables, muy, bueno, mi familia es algo muy noble. No es malo que yo vea por mi familia, no. Pero si lo pongo en lugar de Dios, y así lo dice el Señor Jesús,
Así lo dice el Señor Jesús a sus discípulos. El que no deja padre, madre. Entonces, ¿quiere decir que debo ser irresponsable con mis padres? No. Quiere decir que no lo debo de poner en primer lugar. Que no debe de ser lo prioritario. Lo prioritario es Dios. Y una cosa es Dios y la iglesia, después platicaremos sobre eso también. Pero lo principal debe de ser agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, voy a cuidar a mi familia. O sea, si yo quiero, por ejemplo, agradar a Dios, yo voy a cuidar mi relación con mi esposa, ¿sí o no? Si yo quiero agradar a Dios, voy a cuidar de mis hijos. Si yo quiero agradar a Dios, voy a cuidar de mis padres. Si yo quiero agradar a Dios, pero mi esposa, mis hijos, mis padres no son primero que Dios. Tus metas, tu carrera, tu trabajo, ¿son cosas malas? No, no son cosas malas, son cosas muy buenas. Pero si eso es más que Dios, entonces tú estás cambiando el lugar que Dios se merece. Me llama la atención versículo 8 y 9, cómo empiezan con la misma palabra, acordaos, acordaos. ¿Sí? Se fijan como el versículo 8 y 9, el versículo 8 dice acordaos y el 9 acordaos. ¿De qué les está pidiendo Dios que se acuerden? ¿Qué es lo que Dios quiere que se acuerden? Primero le dice en el versículo 8, acordaos de esto y tened ¿qué? Vergüenza. Acuérdate de esto. ¿Qué es lo que a veces nos da vergüenza? A veces cosas que solo, dicen por ahí, la ropa sucia solo se lava en casa, ¿no? Y a veces en casa, pues vivimos situaciones, los bebés pues crecen y saben lo que los padres han hecho por ellos, aunque a veces no se acuerdan, ¿verdad? A veces reniegan de los padres y a veces hablan mal de los padres, pero si se acuerdan de lo que los padres han tenido que sufrir, las veces que les tuvieron que cambiar los pañales apestosos, las veces que les tuvieron que lavar la ropa, o las veces que los tuvieron que ver cuando estaban enfermos, o las veces, acuérdense, y hay muchos hijos que de repente no se acuerdan de todo eso que han hecho los padres, y aquí Dios les está diciendo al pueblo, a su pueblo, acuérdense, tengan vergüenza, volved en vosotros. ¿Qué es eso de volver? Vuelven sí, no. Reacciona, date cuenta de todas las cosas que Dios ha hecho por ti, cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha guardado. Reacciona. Y la siguiente palabra que hay que dice prevaricadores. ¿Qué es un prevaricador? Alguien que no hace lo que tiene que hacer. Repito, un prevaricador es alguien que no hace lo que tiene que hacer. Y les he pedido a veces a los muchachos que busquen en el diccionario como la palabra prevaricadores, y generalmente habla sobre los jueces que no cumplen con su labor de impartir la justicia en la forma adecuada. Pero el cristiano o el hijo de Dios o el pueblo de Dios que es prevaricador es aquel que no hace lo que tiene que hacer. Los papás, cuando le dan un encargo a alguno de los hijos y le dicen, haz esto, y luego el hijo lo hace, medio lo hace, o a veces no lo hace. Al fin es mi papá, no me va a hacer nada. ¿Sí pasa eso? ¿Es frecuente? Al fin es mi papá, no me va a hacer nada. Entonces fíjense lo que Dios le está diciendo ahí en ese versículo 8. Acordaos de esto, tened vergüenza, volved a vosotros prevaricadores. Versículo 9, ¿de qué se tienen que acordar? Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Desde los tiempos antiguos. No desde ahorita,
Porque ahorita si tú quieres reclamarme por lo que está pasando y las situaciones que estamos viviendo, vas a decir, ay, Dios es injusto, porque ¿cómo permite que haya tanta maldad en el mundo? ¿Y cómo permite que yo esté atravesando por esta situación, por estos problemas? Pero Dios le está diciendo a su pueblo, acuérdate de todas las cosas. Acuérdate desde tiempos antiguos. Hoy es un día de acordarse de tiempos antiguos, ¿verdad? De nuestro país. Y algunos que les gusta investigar tiempos antiguos, ¿qué ha vivido nuestro país? Algunos idealizan los tiempos antiguos. Ojalá que hubiera seguido gobernando los aztecas, ¿verdad? A algunos no les gusta oír, por ejemplo, algunas cosas que hacían, ¿verdad? Ahí, bueno, nosotros crecimos aquí cerquita en Culhuacán, ¿verdad? Y ustedes tienen que ver la historia de aquí, de la Ciudad de México y todo. Pero se habla mucho aquí los maestros de primaria y los que han estudiado un poquito de los pueblos de aquí de la región de la Ciudad de México, porque una cosa era Tenochtitlan. Yo me acuerdo de una historia interesante que nos contaron pequeños de los culhuacanos, o sea, y del pueblo del señor de Culhuacán, que uno de los pueblos vecinos pues quería congeniar con él y le mandó como una ofrenda, como algo de adelanto, y se la mandó con su hija. Y entonces ya después por la noche llegó aquel señor para encontrarse con el señor culhuacano, y entonces dice, ay, qué bueno, estamos disfrutando y comiendo un banquete. Y entonces el señor que quería congraciarse con ese señor de Culhuacán, le dice, ¿qué te pareció todo lo que te mandé? Ah, muy bien. Y mi hija no la veo. Mi hija no la veo. No te preocupes. ¿Ves ese danzante que está cubierto de una piel? Esa es la piel de tu hija. ¿Y ves lo que estamos comiendo? Está delicioso, ¿verdad? Nos estamos comiendo a tu hija. A algunos no les gusta oír hablar de eso. Y dicen, ah, no, nuestros antepasados. Y no estamos hablando de, no eran caníbales, ¿verdad? No. Pero algunos idealizan esos tiempos. Ah, sí, las pirámides, las grandes obras de arte y todo, que las diferentes culturas, unos siguen idealizando cosas así. Otros idealizan, pues los tiempos, el 214 aniversario de la independencia. Y luego se celebra la consumación de la independencia y tenemos un Iturbide que se proclama emperador y todavía algunos no lo ven de esa manera, pero todavía todo ese siglo fue una lucha constante porque vemos lo que sucede con Juárez y las invasiones que sufre nuestro país y todo esto. Entonces, nuestro país ha pasado por situaciones difíciles. Y es interesante que vayamos. Y cuando dice la palabra de Dios, acuérdate de los tiempos antiguos. Pero aquí lo sorprendente, lo maravilloso de lo que Dios le está diciendo a su pueblo y lo que Dios nos dice a nosotros es, yo te he guardado, yo te he sostenido. Y si hoy estamos aquí y hoy podemos disfrutar de tantas bendiciones y tantas cosas, es por la gracia de Dios, por su amor, por su cuidado, por su misericordia. Hay que estudiar sobre los tiempos antiguos, no idealizando. Hay algunas cosas tal vez que estén bien, pero hay que aprender de todas esas cosas para ver hacia adelante. Y es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y entonces me llamó mucho la atención como este versículo 9, que es donde dice Dios,
Nada hay semejante a mí, esa es la última frase, ¿verdad? Nada hay semejante. En el capítulo anterior, en el capítulo 45, si ustedes ven también, el versículo 21, se parece mucho. Nada más ahí también cambia un poco la frase. Proclamad, hacedlos acercarse entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino Jehová. No hay más Dios que yo. Fíjense ahí, Dios. Dios justo, Salvador, ningún otro fuera de qué? De mí. No hay ningún otro que fuera de mí. En los dos textos Dios está hablando a su pueblo y Dios está tomando, o sea, están en primera persona, Dios es el que se está dirigiendo a su pueblo. En el primero, en el capítulo 45, le dice, no hay más Dios, no hay más Dios, ninguno otro fuera de mí. No hay nadie fuera de mí. Y en nuestro capítulo, el capítulo 46, no hay nada semejante a mí, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante que a mí. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el pasaje? Deja de estar pensando, idealizando, soñando y dándole la gloria a otras cosas. Deja de estar a veces, bueno, el que lo hace, porque hay algunos que viven la vida sin ningún propósito, sin ningún sentido, sin ningún anhelo, sin ninguna prioridad. Hay algunos que dicen, yo sí tengo mi sueño, es esto. Ahí tengo mis ideales, son estos. Pero hay algunos otros que ni siquiera están preocupados por lo que va a pasar mañana. Entonces, lo que el texto está diciendo, deja de estar viendo esas cosas, porque no hay otro fuera de mí. El que salva, el que da libertad, el que realmente nos permite salir adelante, solamente es Dios. Y fíjense, el texto nos dice algunas cosas interesantes. No hay nada fuera de mí. Los siguientes versículos dice lo que Dios hace. Versículo 10. Cosas que Dios hace. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Solamente Dios dice desde la antigüedad qué es lo que va a pasar hasta el fin de los tiempos. Estudiando un poquito sobre la Biblia y sobre las pruebas de inspiración de la palabra de Dios, es decir, ¿por qué decimos que este libro es especial y no es como cualquier otro libro? Que este libro es lo que mencioné ahorita, la palabra de Dios es un libro tan singular, tan particular. Entonces, hablamos de pruebas internas, o sea, que la misma Biblia nos dice que es la palabra de Dios, y hablamos de pruebas externas. Cosas que nos dejan ver que este libro no es como cualquier otro libro. Y entonces, algunas de las pruebas externas que mencionamos siempre, y eso lo vemos en Doctrina Bíblica Básica, la primera prueba que vemos es la universalidad de la Biblia. ¿Qué es eso de la universalidad de la Biblia? La universalidad de la Biblia tiene que ver con que es un libro que se adapta a todas las culturas, a todas las edades, a todos los niveles de estudio. Es un libro para el niño, es un libro para el adulto, es un libro para el científico, es un libro para el campesino, es un libro para las personas que viven en China y es un libro que vive para los mexicanos. Es un libro que es universal y en todos los sentidos, solamente este libro se puede adaptar a todas esas situaciones, a todas esas culturas. La universalidad de la Biblia es una de las evidencias, es una de las cosas que nos deja ver que este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios.
Y dentro de esas diferentes pruebas que podemos encontrar de que este libro no es cualquier libro, está que las cosas que se contienen en este libro se cumplen. Y lo que está diciendo este texto, que dice el verso 10, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, se va cumpliendo. Simplemente cuando vino el Señor Jesús se cumplieron muchas de las profecías. En su nacimiento, en su ministerio y en su crucifixión. Se cumplieron profecías, se cumplieron. Hoy día se siguen cumpliendo profecías. Está anunciado que Él va a regresar en su palabra. Nosotros creemos que se cumple lo que dice su palabra. Y entonces creemos lo que está diciendo aquí Dios. Entonces hay que reflexionar, porque es lo que está diciendo. Reacciona, ¿no? No dice así. Vuelve en ti, reacciona. Porque lo que está dicho aquí se va a cumplir. Y yo les he mencionado, cuando nosotros vamos y le compartimos a alguien del Evangelio, le estamos profetizando. No es simplemente porque dicen algunos, ay, eso de profecía es como que tiene que ver si va a temblar mañana, ¿no? O si va a haber cierta situación, cierto desastre. Y todos comienzan a pensar en Nostradamus y muchas cosas. No, profecía tiene que ver con venir y hablar de parte de Dios. Pero en un sentido sí tiene que ver con el futuro. Porque si crees o no crees en lo que Dios te quiere decir, pues tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. Porque un día Dios nos va a pedir cuentas a todos. Y lo que está diciendo el pasaje, hablando del Evangelio, es que Dios quiere lo mejor para ti. Versículo 11, llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Óiganme duros de corazón, ¿qué es lo que dice ahí, no? Dice el versículo 12, ya estoy casi concluyendo, que estáis lejos de la justicia. Pero está hablando al pueblo de Dios. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará, ¿qué? Dice, y mi salvación no se detendrá. A pesar de cómo hemos obrado, a pesar de cómo hemos actuado, a pesar de las cosas en que hemos fallado, Dios quiere la salvación para nosotros, para su pueblo. Ya en el capítulo anterior, él estaba diciendo que quiere que todos, de todas las naciones, vengan al conocimiento suyo. ¿Quieren ver qué dice que todas las naciones? Versículo 23 del capítulo 45. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y dirán de mí, ciertamente en Jehová será la justicia y la fuerza, y vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Todas las naciones, toda lengua, toda rodilla. Desde el 22, mirad a mí y sed salvos todos, ¿qué? Los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Cuál es la invitación que nos hace el pasaje? O sea, si lo que el pasaje nos está haciendo reflexionar es que, bueno, dejemos de ver, de idealizar, de adorar, de honrar o de poner en el lugar de Dios a otras cosas. Pero entonces también nos está invitando a que nos acerquemos, confiemos, busquemos, dependamos completamente ¿de quién? De Dios. Él quiere traer salvación. Él viene y da salvación. Él no se va a detener. Nosotros, Iglesia Betania, a veces nos decimos, vamos a evangelizar
y no salimos, algunos sí. Qué bueno que apenas que tuvimos la actividad de evangelismo, varios sí atendieron. Pero todos deberíamos estar compartiendo continuamente en todos los lugares donde nos encontremos, en nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo, en la escuela o en diferentes lugares, o cuando salgamos aquí como iglesia a compartir. Dios no se va a detener. Dios va a hacer las cosas contigo, sin ti o a pesar de ti, dicen. Dios va a seguir obrando. ¡Qué bendición! ¡Qué gran bendición cuando Dios usa su iglesia! ¡Qué gran bendición cuando Dios te usa a ti y a mí para la honra y la gloria de su nombre! La invitación en esta hora. La invitación en esta hora es para que pongamos nuestros ojos en Jesús, así como dice allá la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Confiemos en Él y que si nosotros hablamos de las buenas nuevas que Él quiere obrar, Él lo va a hacer en el corazón de cada uno de las personas. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Cristo es quien realmente quiere darnos y obrar salvación en nuestras vidas. La invitación es a que lo hagamos, que anunciemos, que vivamos, que busquemos a nuestro Señor y le honremos en todas las cosas que Él quiere hacer. Reacciona, iglesia, dice, es lo que está diciendo aquí Isaías. Vuelve en ti, reacciona, date cuenta de todo lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios quiere hacer. Hagamos, porque Él va a obrar con nosotros y sin nosotros. ¿Qué mejor que obre y use a su iglesia para la honra y la gloria de su nombre? Vamos a orar, vamos a pedirle. Señor, queremos suplicarte que nos perdones porque probablemente hemos estado poniendo nuestros ojos en otras cosas y te hemos fallado. Queremos suplicarte que nos uses para tu gloria. Enséñanos a poner atención y a hacer, Señor, lo que tú nos pides. Bendice a tu iglesia, guárdala, sosténla y úsala, Señor. Que en este tiempo difícil, en este tiempo en que muchos tienen su mirada en otras cosas, podamos, Señor, también ser usados por ti para que todos vuelvan su mirada a ti y te honren y te glorifiquen, te exalten. Pues te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.